Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado en Informática Carlos Enrique Morales Bautista. Estamos aquí para realizar una entrevista sobre los lenguajes de programación y su aplicación en la vida profesional. Para comenzar, ¿la programación es aplicable en cualquier ámbito de trabajo? Para, para un licenciado en informática, para cualquier persona que se dedica a las computadoras, debería ser parte de su trabajo. Y probablemente para otro tipo de carreras o actividades profesionales sí, pero pienso que no en todas aplica los lenguajes de programación. ¿Se mantiene actualizado en cuanto a lenguajes de programación? Mi área casi no es la programación, pero procuro leer de los nuevos lenguajes, de sus estructuras y principalmente quiénes las están utilizando o qué empresas las desarrollan para poder así tener una idea, una visión de los lenguajes que actualmente se están utilizando por parte de los programadores. ¿Usted considera importante el dominio de los algoritmos y pseudocódigo antes de aprender a desarrollar sistemas computacionales? Sí, debe ser una pauta inicial para cualquier persona que se va a dedicar a la programación y aparte es un aspecto básico para poder desarrollar cualquier otra actividad que tenga que ver con la lógica, las matemáticas o simplemente para la toma de decisiones dentro de la empresa. Es indispensable. Desde su perspectiva, ¿qué diferencia se encuentra entre la programación orientada a objetos y la programación estructurada? La programación estructurada la recuerdo yo y la aplico todavía como de manera lineal, en una serie de pasos que tienen una cantidad finita de ellos, que va de, por poner un ejemplo, de la parte superior a la parte inferior y es lineal, totalmente lineal. Y en cambio la programación orientada a objetos ya no es así, ¿no? Ya se puede poner de manera transversal, vertical, etcétera, de tal manera que ese paradigma de programación orientada a objetos es lo que ha permitido desarrollar un sinfín de aplicaciones modernas, muy rápidas, que pueden crecer muy rápido y que se pueden modificar muy fácilmente también. ¿Qué opina sobre las tendencias futuristas en el desarrollo de aplicaciones? Se desarrolló muy rápido, o sea, el futuro realmente ya lo tenemos ahorita. Entonces, la programación orientada a objetos logró que se desarrollaran este tipo de lenguajes de programación para tus smartphones, para tus tabletas, para otro tipo de dispositivos que antes ni teníamos idea. De tal manera que ahorita sí tenemos aplicaciones ya futuristas. Ahora lo que sigue es la evolución probablemente de los dispositivos, porque los programas ya están para esto. En su opinión, ¿qué dificultad representa aprender y poner en práctica diversos lenguajes de programación? Creo que no es tan correcto o conveniente saber muchos lenguajes. Eh, Vas a tener que adaptarte a uno o ser muy profesional o muy experto en uno dependiendo de la materia o del área que quieras tú desarrollar un programa o un software. Hay gente que adora, por ejemplo, programar en Ruby, otros que adoran programar en un lenguaje comercial, otros que piden lenguajes de software libre. Creo que va a depender del área. Hay empresas que desarrollan, por ejemplo, software para bibliotecas y en eso se especializaron exclusivamente en software para bibliotecas. Hay gente que se dedica a desarrollar software punto de venta, pero ese es únicamente su área y no se mete en otra. Hay gente que desarrolla software para médicos y únicamente se dedican a eso y siempre en un mismo lenguaje de programación. Ya lo único que hacen o que han hecho es irlo adaptando a las necesidades de las personas. Por ejemplo, el médico ahora también lo lleva su software en la tableta o tiene su software en la nube o lo puede analizar desde su celular, pero los desarrolladores se quedaron únicamente con esa idea de negocio y no se involucran en alguno más. De tal manera que también no andan buscando más lenguajes de programación. Siguen con uno, esperan a que este evolucione o ellos mismos desarrollan el propio software de programación para seguir innovándolo. ¿En algún momento usted imaginó que la programación llegaría a revolucionar la vida cotidiana? Creo que la programación va de la mano con el hardware. A veces el hardware
le exigió más recursos al software, ¿no? Al software. Y el software de repente tuvo un despunte muy grande, muy rápido, que ahora es el software el que le exige al hardware, ¿no? Al hardware. Y yo creo que siempre fue así, o sea que sí teníamos esa visión de que el software iba a cambiar muchas cosas, muchas necesidades de las personas. Así como ahorita, por ejemplo, es tan indispensable el Internet también dentro de los programas, pues porque a través de los programas y el Internet haces transacciones en línea, vendes en línea, compras en línea, haces devoluciones en línea, haces llamadas en línea, haces negocios en línea. Entonces creo que el software, siempre imaginé que el software iba a permitir ese tipo de desarrollo en las personas y en las cosas que hacen las personas. De acuerdo a su experiencia personal, ¿ha logrado alcanzar sus objetivos con base a ser un programador? Cuando tuve la oportunidad de dedicarme un poquito al desarrollo de programas o de software, también lo complementé yo con bases de datos. Yo te podría decir que fue más que nada el desarrollo de las bases de datos y un poco lo del software lo que me permitió a mí en algún momento ganar dinero. Y ese dinero, pues vaya, me sirvieron para cuestiones profesionales y personales, evidentemente. Pero nunca fui un programador. Sí programo si me lo fijo como un punto, como un objetivo, como una cuestión de trabajo, sí lo logro desarrollar. Pero me agrada más las bases de datos, me agrada más las redes de computadoras, pero considero que la programación es algo muy importante para cualquier persona que se dedique a la informática. ¿Cree que el ámbito tecnológico ha mejorado la calidad de vida? Sí, sí, hay países y usted lo puede ver en reportes oficiales de organismos internacionales. Recientemente leí algo de la India que precisamente el uso de las TICs, de la informática, le ha permitido a las personas de la India a mejorar sus condiciones de vida, a obtener más ingresos por el uso de las TICs, de la informática, de las TICs, de los programas. Eso les ha permitido a ellos crecer económicamente. De acuerdo con su experiencia como docente, ¿qué métodos de aprendizaje son eficientes para aprender un lenguaje de programación? ¿Qué métodos de enseñanza son eficientes? Creo que necesitamos inculcarle al alumno lógica, luego la lógica computacional, las matemáticas básicas, luego las matemáticas intermedias y avanzadas, e ir de inmediato asociándolo con un lenguaje. Podemos empezar, de hecho, yo estaría muy de acuerdo en empezar con un lenguaje de programación estructurada, para luego hacer el cambio a una programación orientada a objetos, pero ir poniendo los problemas e irle enseñando al joven su asociación con el lenguaje de programación, obviamente con el pseudocódigo y con el lenguaje de programación. Los ejercicios son muy importantes, explicarle la lógica al estudiante durante el desarrollo de los problemas, enseñarle los principales errores que hay cuando tú escribes un programa de computadora, que a veces se nos olvidan los errores sintácticos, semánticos, son muy importantes describírselos al estudiante cuando está aprendiendo un lenguaje de programación. Yo creo que no es difícil, pero considero que debemos de poner muchas prácticas, debemos dosificar los tiempos en el aula cuando damos ese tipo de materias. En la actualidad, ¿qué lenguaje emplea usted con mayor frecuencia en el ámbito profesional? En el ámbito profesional he escrito algunos programas en Java, en NetBeans principalmente. NetBeans porque le comentaba yo hace un momento que me agrada meter mis formularios de NetBeans y asociarlos con mis bases de datos. Y también recientemente hice algo con PHP y bases de datos también con MySQL. Para finalizar, ¿qué objetivos necesita cumplir un sistema para ser de calidad? Bueno, recientemente debe de cumplir muchísimas funcionalidades, muchísimas cosas, ¿no? Ahorita los sistemas son en base a ingeniería web, sistemas web, ya no son sistemas de escritorio como antes, ahora necesitamos sistemas web que a través de meterte a un navegador de internet, ahí aparezca tu sistema, ahí aparezcan los botones, los formularios que se capturan,
y que todo se almacene en la nube. Eso es lo que deberíamos procurar ahorita. Y obviamente de que si tú usas un Firefox o un Google Chrome o un Safari o un Opera, en cualquiera de esos navegadores funcione tu sistema, que sea independiente del sistema operativo o inclusive del manejador de base de datos en algún momento. Eso principalmente, y que también sea responsivo o responsive, es decir, que funcione para una computadora de escritorio, pero que, insisto, con el navegador, pero también funcione para un smartphone y que también funcione para una tableta. Eso es lo que nos piden ahorita. Más aparte todo lo que nos enseñan nuestros compañeros maestros, ¿no? La teoría del color, la parte de cómo se deben de crear los formularios o cómo se deben diseñar, ¿no? Teoría del color, tipo de letra, organizarlos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etcétera. Bueno, queremos agradecerle mucho por su tiempo y le gustaría agregar algo más a esta pequeña entrevista que le realizamos. No, les agradezco mucho a ustedes por entrevistarme.